Aleluya. Jesús, nombre sobre todo nombre. Gracias, Señor, por este tiempo de tu amor. Te damos la gloria, la honra y la victoria. Es toda tuya, porque tú fuiste, Señor, que nos enseñó el camino al Padre. Pero vamos ahora en victoria. Cuando te recibimos, hoy te damos las gracias por ese acto de amor, por ese poder de tu amor, que rompiste cadenas y que trajiste a un pueblo a libertad. Jesucristo es nombre sobre todo nombre, y ese nombre es sin igual. Su sangre preciosa nos hizo libres, y vio linaje, no se quejó, no dijo nada, porque él caminaba, porque él sabía para dónde iba, él sabía su misión, y ahora está a la diestra del Padre. Nos dio vida, vida en abundancia. Jesucristo es su nombre. Es el nombre que proclamará toda la tierra, hasta los confines de la tierra se proclamará. Este nombre se inclinará, doblará rodilla y clamará y dirá: Cristo es el Señor, Jesús es el Señor, Hijo de Dios Altísimo. Adora porque Él resucitó. Esta es la palabra que la iglesia de hoy está adorando al Dios vivo, porque la iglesia de Dios es viva, tiene vida y vida en abundancia. Aleluya. Le damos gracias, Señor, por este tiempo de tu amor. Qué bonito es saber que Él fue el vencedor, y tú y yo, cuando lo recibimos, caminamos en victoria. Estamos declarando un tiempo de vida. Hoy, ¿sabes? El Señor, no iba a predicar hoy, pero el Señor, ayer vi una palabra, no la quise predicar. Pero hoy el Señor amaneció, me dio la palabra. Mediodía me dio la palabra y me iba a sentar y me volvió a dar la palabra. La tenía en la mesa, la palabra. Y la palabra habla de Habacuc 3. Pero hay algo que el libro de Habacuc habla, es que el Señor nos dio una victoria. Nosotros todos, como pueblo escogido, Dios siempre hemos caminado en victoria. Pero a veces Dios nos da oportunidades porque a veces somos desobedientes. Y la desobediencia nos lleva a juicios, nos lleva a que Dios ejecute cosas para salvarnos. La disciplina de Dios no le agrada disciplinar a un pueblo. Pero ¿cómo es que si Dios hizo un acto de amor, Jesús cumplió un acto de amor, y todo el tiempo el acto ha sido Dios de amor con nosotros, pero nosotros siempre tendemos a mirar lo que no es, lo que no va, porque queremos mirar las cosas del mundo. Y el Señor, ¿qué quieres que diga? Y en este momento yo tengo que soltar la palabra, porque Dios envió a su Hijo unigénito, está sentado a la diestra del Padre. Y hoy nosotros estamos celebrando una bendición de su Santa Cena, que es el cuerpo de Cristo hasta que Él venga. Y si nosotros no nos preparamos, hermanos, Él necesita que su iglesia se despierte, que su iglesia no vuelva atrás, que aprenda a leer los tiempos, que entienda que Cristo viene pronto por su iglesia, no otra, y que tiene que estar sellada por el Espíritu Santo. Tenemos que predicar que es un tiempo donde debemos estar preparados, ceñidos, porque hay tiempo de libertad, pero es para aquel que cree que va en obediencia. Y había un profeta contendiendo contra Dios, que no quería dar noticias, porque venían noticia tras noticia. Vino Jonás, anunció Nínive para afuera, venía en camino pero no fueron obedientes, se arrepintieron un tiempo y no fueron obedientes, y continuaron con la perversión. Y Jonás, que no quería, fue y dijo: bueno, un tiempito, vamos a arrepentirnos, pero no cambiaron el corazón. Pero Dios tiene instrumentos para avisarle al tiempo que hay tiempo de arrepentimiento, que leamos la Biblia, que nos avistemos, que no complazcamos las cosas del hombre. Entonces envía luego a Nahum
destrucción de Nínive. Pero ¿quién fue el destruidor de Nínive? Pues precisamente el pueblo que venía después por desobediencia salva a Judá de Nínive, que eran gente sangrienta. Pero igualmente, como fueron tan violentos con el pueblo de Dios, Dios también le mandó uno más violento, los caldeos, a Babilonia. Pero aún así el pueblo, con tanta salvación de Dios y tiempo de salvación, y salvación, y salvación, y dice que Dios viene por un cash, por un remanente. Y qué bueno que tú y yo seamos contados como parte de ese remanente. Y yo no sé, dame palabras, Señor. Porque esta palabra me la regaló exactamente el Señor hace 7 años cumplidos. Y dice que el rey David, ante tantas cosas, él siempre adoraba y se regocijaba en el Señor. Y las circunstancias no lo hacían volverse a otras cosas. Y aunque tuvo en pueblos de filisteo, en otras naciones, él permaneció fiel, porque él sabía que había sido llamado, preparado y luego ungido por Dios. Y esa es la iglesia que espera el Señor, que aunque haya sido preparada en campo de dificultades, aunque haya visto cosas difíciles, David siempre se acordaba de los hechos poderosos. Como tú y yo tenemos que acordarnos de las cosas grandes que ha hecho Dios para sostenernos y mantenernos firmes y no volver atrás. Amén. Aunque veamos lo que veamos. Pero había un profeta que tuvo visión y hablaba con Dios. Y ese profeta, Rakatabaisha, le decía a Dios, no, ¿por qué? Porque ese pueblo, si tú sabes lo que son contra nosotros, mira ese pueblo, lo que hace ese pueblo. Y Dios le dijo, pero es que mira lo que hace mi pueblo. Mira lo que hace ese pueblo desobediente. Dios te bendiga, amada Paola, allá en Estados Unidos. Ese pueblo desobediente no mira mis tiempos, no lee mi palabra, se va a otras cosas que no le convienen. Y yo necesito guardar un remanente. Hermano, para Dios guardar un remanente lo manda esclavo. Dios para guardar un remanente hace cualquier cosa que aunque a nosotros no nos guste, Él sabe que Él tiene el control. Y cuando Dios tiene el control, hermano, no hay problema. Pero si tú eres fiel a Dios, Dios responde por ti, porque Él es fiel con los que les temen. Él es fiel con aquellos que le buscan su rostro y le buscan de veras. Pero había un pueblo, hermano, el último que faltaba, Judá. Y entonces, miramos que hay una plática que tiene Dios con Habacuc, porque Habacuc no lo recibía, no quería decirlo, no aceptaba esa visión y lo que Dios le decía. Viene una disciplina para ese pueblo, viene una disciplina y decía, pero porque ese pueblo no lo puede hacer de otra forma. Y Dios ya lo había determinado, y la mano de Dios cuando está determinada no vuelve atrás. Y por eso nosotros no podemos estar dando un paso adelante y uno atrás cada rato. No tenemos que permanecer firmes porque hemos recibido al Señor y hemos permanecido. Y no podemos estar diciendo que estamos sin estar. Debemos de estar firmes en lo que somos hijos de Dios. Jesús pagó un precio. Él pagó un precio. Él pagó un precio y no es para estar jugando, como dicen, porque ese es el juego del bobo. ¿Creen que podemos engañar a Dios? No podemos. Y este pueblo que Dios le había salvado, había suavizado a Nínive, Dios dijo, vamos a darle, pero Dios preparó, le tenía a Nínive los caldeos, pero también se lo tenía al pueblo mismo para disciplinarlo. Amén. Y aunque estos pueblos después a veces Dios nos habla para salvación. Pero a veces estamos buscando tantas cosas y se nos olvida que el negocio de nuestro Padre es salvación. Y que la promesa de Abraham es la que nos rescata, porque esa promesa está jurada. ¿Y sabes qué tan jurada está? Que dio a su Hijo. Porque Él bajó del cielo, no estaba aquí en la tierra, Dios lo trajo, abrió los cielos para traernos una promesa de esperanza, donde tú y yo teníamos que afirmarnos, y de esa trajo su poder, de la cual la victoria en la cruz de Jesús nos dio la victoria. Nosotros ahora caminamos en victoria, porque solo con recibir a Jesús y cambiar y arrepentirnos
y recibir verdaderamente y buscar a Dios verdaderamente es lo que nos puede llevar a la salvación. No solamente decir yo conozco la palabra de Dios, no, es ser verdadero, como le dijo Jesús a Natanael, tú eres un verdadero judío. ¿Y cómo lo sabes? Porque antes de llegar aquí ya te había visto. Dios nos ha visto antes. Hermanos, yo he visto personas antes de conocerlas. Amén. Y así es que funciona la iglesia. Dios está sellando esa iglesia y tú y yo tenemos que estar preparados, no asustarnos, porque Dios no es de terror. El terror es para el que esté haciendo cosas malas. Nosotros tenemos que, como dijo un rey que lo tenía todo y al final, después, sabiduría y todo, metió las paticas que tocó Dios que dividió el reino y se formó. Amén. Salomón. Jeremías, el amado de Dios. Por muy amado que seamos de Dios, nosotros estamos aquí para cumplir una misión. Y el amado de las naciones, llamado Jesucristo, padeció por ti y por mí. O sea que la iglesia de Dios es una iglesia preparada para Dios probar su fe. Pero el libro de Habacuc, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta palabra que me está dando el Señor, yo tenía esta palabra y no la quería predicar. Y hoy la volví y dije, ay, qué linda. Me hice una palabra aquí y no miraba el libro. 3 veces el libro, 3, 4 veces el libro. Y voy a mirar y miraba todo. Y voy a prender el televisor y me sale la misma palabra. Predica. Lo que tenemos nosotros como hijos de Dios, hermanos, es orar. Y orar por las almas, por los obreros de las mies del Señor y que envíe obreros para esta siega de las mies. Pero Dios, hermano, le dice al profeta, le voy a mandar a esos que les mandé allá, por cuanto no cambiaron el corazón. Dios te bendiga, Paola, allá en Estados Unidos. Amén. Y dice entonces, a veces no solamente leemos Habacuc, el capítulo 2, pero nosotros estamos en un entorno que nos habla la oración de Habacuc, que es un salmos, por cierto, donde dice que oí, versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Entonces el profeta sabía que ese país de Judá por desobediencia, Dios te bendiga, amada Viviana en Sogamoso, que ese país iba a ser invadido por caldeos, que eran los caldeos, era la máximo, era el mundo de ese tiempo. Pero Dios dice por qué iba a ser invadido, porque había mezclado la palabra. Y si te das cuenta cómo termina el versículo 19 y 20 del capítulo 2, dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra, muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. ¿Y cómo vamos a orar? ¿Y cómo va a ir algo que no tiene espíritu, algo inanimado, cuando Dios es espíritu? Dios es espíritu. Y Dios da oportunidad y envía a sus profetas. Dios movía a profetas, vino Jesús y habló del Dios vivo, la palabra viva llamada Jesucristo. Era el mismo Dios aquí hablándonos. Y Dios se mostró y se manifestó y aún la gente no lee la Biblia. Aún busca cosas que no los llenan. Y aunque Dios mueva un profeta para predicar a unos cuantos, acaso a familias, es para decirle despiértense, no vuelvan atrás, lean la Biblia, miren lo que está haciendo. Porque el enojo que tenía Dios es que le había dado una oportunidad a este pueblo para no ser esclavo. Total, Jeremías también lo anunció y no obedecieron. Y se los llevó Dios con los caldeos. Habacuc tenía hablándole al Señor. ¿Por qué lo vas a hacer? No lo hagas. Temió tanto de lo que Dios iba a hacer
porque él vio exactamente lo que Dios iba a hacer para ajustar y enderezar el camino de ese pueblo. Lo iba a llevar esclavo, iba a invadirlo con el pueblo más violento que había en ese tiempo y que había dominado a uno de los, al más violento, y este era más violento. Nínive era violento entre lo violento. Pero le envió uno más violento, le creó uno con Nabucodonosor. Porque todo lo que pasa en este mundo son herramientas de Dios, porque Jehová de los ejércitos es Jehová de los ejércitos, de los buenos y de los malos. No nos equivoquemos, porque todo está bajo el control de Dios. Saca Sharakatai. Dios te envía a predicar, pero tú estás dando oportunidad a aquellos pueblos. Por eso está el internet, el mundo predicando, para que digan: yo no estuve, yo no tenía, no sabía. No te atravesó una palabra por ahí. Solamente te aferraba a la promesa, sin tener derecho, porque tenemos derechos cuando somos hijos de Dios y aceptos a su palabra. Este pueblo era el pueblo de Dios, pero ya Dios tenía que disciplinarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios les amaba. Amén. Y ese era el remanente de Dios. Y Dios a su remanente lo tiene que cuidar. Va a doler, duele. La disciplina duele. Pero Dios tiene que salvar su palabra dada a Abraham, firmada y jurada. Porque Dios cuela. Dios conoce el corazón del hombre, de lo que hace. Y yo hoy decía: Señor, no va a predicar, no va a predicar. Ella me tenía, y hasta en la mesa me la tenía la palabra lista. Y yo hoy no predico. No vas a predicar. Aquí estoy predicando. Porque esta boca y este cuerpo le pertenece a Él. Hermano, y tuvieran cómo estoy deslizada. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero Él sí sabe lo que va a hacer. Y tú y yo hoy, nosotros tomaríamos hoy la decisión de buscar verdaderamente al Señor. Nosotros hoy deberíamos tomar la decisión verdaderamente de transformar nuestros corazones, porque tú estás peleando, es tu casa. Tu semilla no la va a defender una oración por aquí, la va a defender tu fe genuina. La oración de Habacuc habla de lo que le produjo la visión, pero él explica que al final dice: y no hay espíritu dentro de él. A veces vamos a cosas donde no hay espíritu. Pero si no hay, nos vamos a lo malo. Este pueblo, teniendo todas las bendiciones universales, se iba a otras cosas. Pensando: este pueblo, Dios te bendiga, amada, allá en Miami, Sandra Isabel. Un abrazo, princesa. Nosotros tenemos que darle un valor a la victoria de Dios aquí en la tierra, y eso no se mezcla. Dios no mezcla a Jesús con imágenes. Eso es lo que le dijo a su pueblo. Se había tomado cosas de otras naciones, pensamientos, pero tú tienes una palabra aquí, los profetas, y todo lo que está aquí consignado, y para que aprendamos de lo que pasaba cuando entramos en desobediencia. Dios vendió en los jueces con Débora, dice. Nada más había una mujer y estaba vendido a Javín. ¿Sabe por qué? Y así, Sara, porque habían sido desobedientes. Dios con la desobediencia no quiere nada. Deuteronomio, no solamente le damos la primera parte de la obediencia, le damos lo de la desobediencia. Y miremos y analicemos nuestro corazón, porque Dios compró tu libertad, la mía, ya no con corderos de machos cabríos, de corderos, para señalar la sangre en las puertas. Dios envió a su Hijo, a la alteza, su alteza real, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, que juzga con vara de hierro. Leámonos el Salmo 2. Comprendamos que tenemos un testamento y un estatutos reales que nos rigen a los hijos y al pueblo de Dios. Y Dios no mezcla, y por esa mezcla que había hecho el pueblo, es porque estamos en un tiempo, hemos entrado, hermanos, a un tiempo diferente. Ya no es para estar jugando, porque Dios nos ve y nos observa.
Yo no iba a predicar, yo iba a tomar el Jueves Santo para descansar. Sí, ayer tenía que haber predicado esta palabra. Me la tenía aquí puesta en la mesa cuando regresé. Yo dije, ya, Dios habla, yo no vuelvo. Perfecto, hermano, confirmado. Dios nos da oportunidad, nos envía a una persona a predicarnos. Una oportunidad de vida. Cuando tú estás al servicio de Dios, siéntete con las mejores ropas. Las mejores ropas quiere decir la santidad. La iglesia de Dios necesita santidad. Y caminamos en santidad. Conoce nuestras imperfecciones, pero Dios conoce la lealtad, porque el que es fiel es Dios. Dios necesita una iglesia de coraje y leal. Amén. Y viene y me toma, hermano, y yo hermano, ¿qué digo, Señor? Me la tenía servida todo. Yo me conozco esta palabra, pero lo que está diciendo aquí hoy es, ¿y por qué? Porque calle toda la tierra delante de Jehová, dice Habacuc 2, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra para que veas tú ante la majestad universal del soberano, único y sabio Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que tú y yo tenemos que respetar y valorar el precio de sangre de un Padre amoroso, para que nosotros estemos mezclando y yo roco todo lo que Él dijo, su palabra. Jesucristo entre el cielo y la tierra son dos testigos, pues el cielo y tierra, los testigos tuyo y mío es el cielo y la tierra, y entre eso está Jesucristo. Entre el cielo y la tierra, el que aboga por ti y por mí se llama Jesucristo. Por eso tenemos que adorarle a Él. Dios está, hermanos, mayor milagro de salvación. Saqueo estos días, hermanos. Gente que tienen todo, quisieran dejar todo, pero tener paz. Y la única paz que tú y yo tenemos es tener a Jesús. Pero el Señor le dijo al joven, pues tú para seguirme y amarme tienes que dejar todo. Cuando le dijo eso, yo cumplo con todas las reglas, pero no pudo hacer lo que hizo Pedro, que tuvo su bonanza, su pesca milagrosa, miró su condición, se arrepintió, soltó todo y siguió a Cristo. Para seguir a Jesús hay que mirar bien. Para seguir a Jesús hay que mirar el precio de amor de Él, de los discípulos. Amén. Entonces dice aquí Él, y comienza Él a hacer una oración. Oh Jehová, capítulo 3, he oído tu palabra y temí. Él escuchó la palabra de Dios y temió. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. El profeta comenzó a interceder. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc estaba arriba diciendo, ¿por qué vas a hacer esto? Se le bajó el humo y supo que ya Dios lo había determinado, porque Dios quien necesitaba limpiar y santificar a su pueblo, a su remanente. Amén. Y dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia, hermanos. Y yo hoy oro, Padre, misericordia. Yo no sé qué va a pasar, no sé. Pero que Dios me haya puesto a mí a lanzar esta palabra y me la tenía servida aquí en la mesa. Es porque nosotros tenemos que ir a la misericordia de Dios. Estamos pensando en tantas cosas, pero buscamos a Dios para que nos responda, para que esto, para que aquello. Pero tenemos que ir a Dios es porque le amamos. Porque Dios es nuestro primer amor. Amén. Y yo dije, Señor, ¿por qué has hecho tantas cosas extrañas conmigo estos días? Y la respuesta está aquí. Porque hay que predicarles a todos. La última fue a las 4 de la tarde por una llamada. Nosotros, aún yo. Si Dios
nos trae a interceder. Dios nos trae a decir, Señor, que vuelvan su corazón al Señor. Jesús pagó un precio, hermano. Hay un dolor que a veces no llegamos al Señor con dolor, pero te puedes imaginar el precio de Jesús. El precio de Jesús solo lo podía pagar porque tú y yo no éramos capaces. La carne nos vencía. Él venció a la carne y nos enseñó a morir a ella. Y entonces dice aquí, versículo 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Cuando su gloria llega, la tierra canta, la creación canta, porque viene el dueño y el propietario de ella. La tierra, no el mundo, la tierra pertenece a Dios. Y tú y yo la pisamos, Jesús la pisó porque Él estrado de sus pies, para decir que Él pisó la tierra. Hoy yo te estoy hablando que Jesucristo es nombre, suelto nombre, porque Dios le dio la autoridad. Y que tú y yo tenemos que tener una relación hermosa con Jesús, porque nuestro amado nos ama. Y entonces Dios nos mira con amor cuando le buscamos. Pero aquí había una disciplina. Y el profeta, hermano, mire hermano, yo estoy realizada. El profeta, hoy en obediencia, le dice, volved el rostro al Señor. Volvamos, me incluyo, el rostro al Señor. Amén. Hoy la invitación es que Él se irá, porque es que Dios, tú y yo estamos unidos al Padre, y cuando una parte tuya y mía se desactiva, Él lo siente y Él comienza a buscarte por tu nombre, a su estrella. ¿Dónde está la que yo envié? Hay una misión y no se está cumpliendo. Hoy tú y yo tenemos que mirar lo que el profeta estaba viendo. Estaba tratando de abogar, pero Dios no había terminado. Ya Dios lo había terminado. ¿Qué ha terminado Dios? Él solo dijo que en todo momento, me lo dijo hace 7 años en Argentina, que aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y me gozaré en el Dios de mi salvación y me gozaré en el Dios mi libertador. ¿Sabes quién cantó este salmo? El rey David. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Dios quiere que tú pongas la vista en Él, que tú y yo estemos puestos, no importando las circunstancias. ¿Qué fue lo que dijo el profeta aquí? Que él confiaría de tal manera en Dios, que no importando las circunstancias, Él estaría elevado en las alturas, como las siervas. Amén. Y tú y yo como siervos del Señor. ¿Y cómo está este profeta hablando? Yo pregunté, Señor, ¿por qué tú has hecho esto conmigo? ¿Por qué me has puesto a hacer esto? Yo decía, son como piedras. Dormidas son como piedras. O sea, dicen, no tienen espíritu. ¿Cómo vamos a quitar el primer lugar a Dios por cosas que no tienen el espíritu de Dios? El mundo está lleno de cosas que se le abren la puerta y pueden desatar la ira de Dios. Hoy el Señor te está pidiendo que Él nos amó y por amor a su nombre, una promesa jurada. Hoy el Señor nos está diciendo, vuelve a casa, lee la Biblia, relaciónate con el que es tu creador, relacionémonos verdaderamente, porque aún el rey David, siendo ungido, siendo llamado, Dios lo preparó y lo enseñó a adorar. El profeta aprendió a adorar. Amén. Que no miró las circunstancias, pero supo que había un Dios que servía y que ese no falla y que si Él te envía, Él te respalda. Amén. Entonces, si Dios te trajo y donde estés, Dios te va a respaldar.
Pero Dios necesita que te enamores de Él, que no mezcles su palabra con temporadas ni con cosas de hombre. Lee la Biblia, enamórate de Dios. Y no estoy hablando religiosamente, porque quería hablar bien, no iba a hablar. Ayer me la tenía, en la noche me acosté, abrí el celular y un pastor me dio esta palabra. No me la dio, sino el versículo. Luego en la mañana otra vez, al mediodía otra vez, me siento en la mesa a almorzar y otra vez le digo, ay, mira, qué palabra tan bonita va, esa me la dio Dios. Ay, le di una palabra que tengo escrita allí. Pero después miré dónde estaban mis ojos. Y voy a prender el televisor y me la da. Me dijo, predícala. Eso quiere decir que tenía que soltar esa palabra. Que dale un valor que tuvo precio de sangre. Dale un valor al nuevo tiempo que Dios te dio. No lo mezclemos con cosas del pasado. No lo mezclemos cuando es una oportunidad nos lleva y pisa tu casa. No podemos volver atrás porque eso ya no. Tú no, después de haber conocido a Jesús y después de Dios haberte hablado, darte la oportunidad, tú no puedes volver atrás. Y si hoy lo has hecho, si tú de tu corazón te arrepientes, y si tú de corazón clamas al Señor y dices, Señor, perdóname, me arrepiento. Hoy, Señor Jesús, yo doy un valor a tu amor, al amor que tuviste por nosotros, que fue el reflejo del amor de nuestro Padre en ti. Nos diste la victoria y caminamos en victoria. Y por esa victoria, ahora nuestro camino es más fácil, porque sabemos que llevamos la victoria delante de nosotros, no importando nada, solo seguirte a ti. Hoy di, Señor, yo me arrepiento. Si he fallado, si he faltado, mi caso son mis palabras. Hoy, Padre, que el perdón abunde en mi corazón. Y que hoy, Señor, me traigas un nuevo tiempo, llena de tu paz, de tu amor. Que todos los movimientos que tú hagas en mi vida, sé que tienes el control. Perdóname por si alguna vez te he cuestionado a ti, si he cuestionado a mi pastor. Amén. Si he cuestionado a Jesús. Hoy, Padre, te pido que me ayudes a permanecer firme, a leer la Biblia. Ayúdame a tener la mente de Cristo. Hermanos, lo que se está moviendo es fuerte, muy fuerte. Y si Dios me envía a decirte a ti, es porque tú y yo tenemos que volver a casa verdaderamente. Jesús pagó un precio y ya no lo paga así. Viene con su gloria y tú tienes que estar sellado aquí, en la casa del corazón de Dios. Tienes que estar hoy, de hacer de Él en tu corazón una habitación para Él, para que Él habite allí. Porque vienen, hermanos, tiempos. Yo estoy erizada. Y yo he predicado y he hablado. Amén. Y no quería predicarlo. Yo le pido perdón al Señor. Y que hoy tenga misericordia de las almas cautivas. Al profeta le dolía lo que iba a pasar. El profeta comenzó peleando con Dios. Pero Dios dijo, mira lo que están haciendo, han mezclado lo mío por cosas que no tienen espíritu, siendo yo su Dios, su espíritu, porque no es espíritu. Por eso tú y yo tenemos que contener el Espíritu Santo, para que nos identifique Dios. Procura en este día tú y yo mostrarnos ante Dios santificados, para ver ese tiempo hermoso de su amor y ser sellados. Hoy la persona que menos imaginé que hablar conmigo fue sellada por teléfono, por unas circunstancias difíciles. Y no quería predicar, y no prediqué, me senté, pero me tenía la palabra servida en todo lugar donde me metía, para decirte a ti, hermanos, que estás a tiempo, que tengas una relación con Dios, la palabra, que aquí hay leyes, estatutos, pero aquí está todo el amor de Dios. Tú y yo somos realeza, y nuestro Rey es nuestro Padre.
y su Hijo, el Rey, Príncipe, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, pagó un precio. Yo no recuerdo la muerte, yo sé que Él está vivo y yo sé que Él viene pronto. Y por lo que viene tú y yo, no nos quedemos a tiempo de tribulación. Amén. Dios te bendiga, amada Lida, allá en Sogamoso, los amo mucho, orando por Sogamoso, mucho, mucho, mucho. Dios bendiga a la Tota también. Entonces, nuestro único que debemos hacer es que dijo el Deuteronomio 6, claro. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque Dios es celoso, hermano. Él es muy celoso. Porque somos de Él. Hasta que no tenemos, ningún hombre tiene propiedad sobre nosotros. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Y tú y yo somos obreros de esa viña hermosa, honrados por el llamado. Hay que darle un valor a lo que hizo Jesús. Se humilló siendo rey. Por ti, por mí. Entonces no podemos avergonzarnos del Evangelio. No podemos avergonzarnos de un edicto real que es el Evangelio, que es el poder de Dios. Romanos 1, versículo 16. Esto es para el que cree. Si no crees, avanza. Pero tú y yo en la obra no muramos. Porque tú y yo le debemos la honra y la gloria es a Dios Altísimo. Tú y yo estamos al servicio de un ejército real. Somos realeza, tesoros benditos de Dios. Y no podemos contener otra cosa sino perfume, olor a mirra, de reino. Amén. Yo no celebro la muerte, eso yo celebro la vida porque Él está al lado del Padre y dice que el reino nuestro es viviente porque somos hijos del Dios viviente. Y Jesús caminó como Dios mismo, haciéndose hombre como tú para decirnos que conoce nuestras imperfecciones, pero tú hablando con Él. Pero no podemos estar yendo y viniendo, ya no estamos, hermano. Si Dios, hermano, yo después que Dios no me he mantenido. No sabía. Fueron tantas las cosas que de una vez vine acá a predicar. Esta palabra me la dio hace 7 años. Es un tiempo, quiere decir que es un tiempo de cumplimiento. Y es un tiempo de liberación. Si tú estás pasando circunstancia, algo, hoy vete a tu lugar, arregla un lugar. Y no porque temas, sino porque quieres recordar cómo te enamoraste de Él. Y yo quiero volverme a enamorar, estar enamorada aún más. Amén. Y en obediencia he dado esta palabra. Hoy Él pagó precio de sangre. Hoy, hermano, el universo, un imperio que rige la tierra, pagó un precio por ti y por mí para que tú veas el valor que tenemos para Dios y por lo cual Jesús murió y nos dijo a ti y a mí, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Timoteo también. Y tú y yo somos esos Timoteos. Y tú y yo somos esos Titos. Y tú y yo somos esas personas que Dios usa para predicar. Pero hoy es una palabra que dice Dios, ¿no? Que los caldeos vienen. ¿Qué va a hacer Dios, hermano? Sharakatabay. Yo me erizo cuando digo esa palabra. Bakai Sharakatabay Shamay. Pero hoy ve a casa. Hoy le dije a la última persona, dije, siéntate con tus nietos, siéntate con tus hijos y siéntate a leer la Biblia. Que nos encuentre el Señor amando su palabra. No para condenar ni hablar ni aprender versículos de prosperidad, nada de eso. Es porque aquí está contenido el amor de Dios, del imperio universal, del cual Jesucristo es heredero. Y te hizo a ti y a mí, hijo de Dios, heredero de un reino. Amén. Hoy lo que el Señor te está diciendo, que Él quiere que tú y yo simplemente vengamos a Él en todo tiempo, no importando las circunstancias. Porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Y dice al jefe, para que veas que es un salmo, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. ¿Qué está diciendo? Que ese profeta era un adorador. Habacuc era un adorador. Así cierra. En mis instrumentos. Y el rey David también lo cantó en el Salmo 18, versículo 33. Habló de una victoria. Cuando tú dejas que Dios tenga el control en todo aspecto, circunstancia, aunque veas
con todos los caldeos metidos ahí. Déjale a Dios todo, porque de Dios es la victoria. Y tú y yo somos una barca que caminamos en victoria, porque dice Jesucristo. Amén. Y a Él nos tiene a todos nombrados. Entonces cuando nos presentemos ante el Padre, dirá: Padre, ellos te honraron y fueron discípulos obedientes de tu amor. Amén. Yo doy la gloria al Señor. Hoy yo te invito a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo te invito a que seas hallado inscrito en el libro de la vida. Por muchas obras que hagamos, le dijo Jesús a los 70, sí fueron. Bueno, hicieron obras, listo. Pero lo más importante es hallarse inscrito en el libro de la vida. Pero dijo también: Padre, Abba Padre, me gozo porque han predicado el Evangelio. Para volver a Dios tenemos que tener un corazón de niño y obedecer obedientes como un Padre amoroso. Si somos hijos, somos hermosos hijos de nuestro Padre. Amén. Entonces, no por temor, pero dice Eclesiastés capítulo 12, todo lo de este libro es: teme a Jehová. Y cuando no es temor de miedo, es de amor, es saber que con Él somos más que vencedores. Hoy esta palabra que me regala el Señor es para decirte: vuelve a casa. No mezclemos la palabra, ni nos mezclemos con otras cosas. Amén. Hermano, el Señor me ha llevado a lugares donde yo tengo que llorar. He visto idolatría, he visto tantas cosas, pero ayer me llamaron que el más difícil se había convertido. Y si el más difícil se había convertido ayer, es porque Dios está haciendo algo. Amén. Yo quiero decirte que si tú llevas tiempo en las cosas del Señor, no puedes volver atrás. Hay una oportunidad, y es que tú y yo pertenecemos a un reino hermoso. Y por muchas cosas que creamos, que hacemos, ya debemos estar sirviendo al Señor. Para decirles a nosotros que aunque todo Habacuc 2 habla al final, ¿por qué después de haberlos salvado de Nínive, haber destruido Nínive, les dejó a Babilonia? Porque no cambiaron su corazón. Y Dios da oportunidades. Y Jesús es la puerta ahora para entrar. Hoy yo te invito a recibir a nuestro Señor Jesucristo, ser hallado inscrito en el libro de la vida y no ser borrado nunca. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él venció. No recuerdes cosas pasadas. Yo no recuerdo a esa historia de Cristo crucificado. Sí, eso pasó y está aquí. Pero es porque lo hizo para ver linaje. Y tú y yo somos este linaje. Para el cielo ver su linaje y decir que el mundo que no venció sobre su pueblo. Y tú y yo no podemos darnos por vencidos por cosas mínimas cuando nosotros no llevamos nada. Pero sí nos llevamos la salvación y salvar nuestro linaje bendito, que es el fruto de nuestro vientre. Hoy sellamos esta palabra. Hasta ayer estuve predicando en casas. Y dije, hoy no salgo. Me había invitado. Yo dije a mi hija, yo no visito hasta que Dios me dé de orden una casa. O me envía a un lugar. Y ciertamente la familia llama, ay, qué pastora. No, ya yo sabía, porque Dios me ha dicho, ya no vuelves, sino te espera. Entonces, hoy yo te invito a que tomes esta casa y que si Dios me dice, vete a un lugar, yo voy, pero que Dios me envíe, ¿sí? Yo ya estoy sintiendo por dónde me está mandando el Señor. Pero lo que te estoy diciendo hoy es que hoy te levantes y todas esas familias hermosas por donde he pasado, por donde estoy, levántense, cogen esa Biblia, pongan adoración, no miren problemas. Habacuc venía a Babilonia con todo el pueblo más violento que hay en la historia. Era Babilonia, fue Babilonia. Después de los asirios, Babilonia. Y Babilonia acabó con los asirios, que eran lo que el profeta Nahum les dijo. Hasta aquí llegaron. Y Dios les mandó un instrumento llamado Babilonia. Y luego preparó el instrumento llamado Babilonia para Judá. Toda disciplina que el Señor nos vaya a dar en esta vida es instrumento de Dios, porque Dios tiene el control. Porque Dios, hermanos, aún a mí, a nosotros que nos prepara el Señor, todo lo que Dios usa, aún los que empujaron a José eran instrumentos de Dios. Y Él le dijo, espérense, no fueron ustedes.
Porque dice el Señor aún que Nabucodonosor, siervo de Dios, Ciro, pastor de Dios. No te confundas, leamos la Biblia, que todo Dios es Jehová de los ejércitos. Así que no te pongas a creer que solamente son los buenos. Dios usa cualquier cosa para hacerte crecer. Dios hizo crecer a David con Saúl. ¿Y qué le metió a Saúl? Un espíritu malo, porque Dios necesita una puerta de un corazón dispuesto para el bien uno, pero también otro que va a usar que esté dispuesto para el mal. Amén. Entonces Dios te llama hoy a que busques cosas de Dios. Tú debes saber dónde tienes tu corazón, tienes tu tesoro. Y Dios sabe dónde está tu tesoro. Si Dios no es tu tesoro, entonces tú estás como lo que está hablando Habacuc. Tienes una fe mezclada. Bicho roco toisha. Así que hoy yo te invito a que creas que nuestro Señor Jesucristo es Hijo de Dios. Que prediques la palabra. Y no solamente porque sea un pastor. No, es porque como hijo de Dios tenemos que hablar de nuestro Padre. Yo digo, tengo un Padre amoroso. Yo tengo al real Padre mío, Jehová de los ejércitos celestiales, al cual me hizo parte de un ejército real aquí en la tierra. Y yo tengo vestiduras de realeza, porque pertenezco a lugares celestiales. Y hay una estrella que tiene nombre y Él me le conoce. Esa es la forma de hablar. Si tú y yo pertenecemos a un reino, a un imperio que domina la tierra, no somos del mundo. Somos de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta aquí me ayudó el Señor. Hoy yo le doy gracias al Señor por esta palabra. Padre, que dice Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza. Habacuc sabía lo que venía y tenía que decírselo al pueblo. Porque no cambiaba. ¿Sabe lo que es para Dios disciplinar? No esperemos eso. Pues mire cuánto nos cuesta a nosotros disciplinar a un hijo. Ahora Él, que nos hizo para adoración y alabanza para Él. No debemos nuestro camino. Hoy, Señor, te damos la gloria y la honra. Tú das oportunidades, Señor, de cambiar. Hoy, Padre, que cada uno clamemos por esas almas que sean atraídas a ti, Señor. Y que hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, tú traigas, Señor, Rakatabay, Sharakatabay, obreros para esas mies, porque la servista mala ciega está cerca, Señor. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia, que tu misericordia nos alcance aún a nosotros, porque todos debemos buscar cada día ese amor tuyo, esa compasión, porque tú conoces con lo que padecemos, lo que vivimos. Hoy te pido, Padre, en Cristo Jesús, que nos ayudes a permanecer. Sálvanos, oh sana, oh sana, oh sana. Sálvanos, Señor, ahora. Oh sana, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Eres poderoso. A Él les creemos la honra. Y a veces nuestros pensamientos nos desvían. Aún a mí no crean. Pero tenemos que amar a Dios primero. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que preparémonos hermosamente para el Señor. Que nuestras vestiduras interiores sean el reflejo de la luz del Padre, que se llama Jesucristo. Al Espíritu Santo, gracias. Iglesia Jesucristo el Ancla, pastora y profeta Liliana Leonora Alicia Salamanca. Padre, Él me dijo esta mañana, diles que soy yo el que te envío. Y Rakata Baisha. Gracias, Señor, por esa madrugada, por esa lluvia de las 3 de la mañana de 10 minutos. Me despertó para ver 10 minutos llover. Y le doy gracias al Señor por eso. Y te doy gracias, Padre, porque lo que es locura para el mundo es salvación para los hijos de Dios, que es el Evangelio. Habla de Cristo, habla de esa salvación amorosa, habla de todo lo que hizo, pagó un precio, pero hay que enseñar que hay que valorar ese precio, porque tuvo precio de sangre, y no cualquier sangre, de realeza, el príncipe, el rey de reyes y señor de señores, que rige con vara de hierro. Que Dios te bendiga. Entonces caminamos bajo victoria. No vayas a otro lado, no mezcles la fe. Y hoy, Señor, gracias. Es solo en Jesús está la salvación. Que Dios te bendiga
y que escuchemos esta alabanza que es muy hermosa, que me colocó mi hija, y Dios la bendiga también, que me está ayudando. Aleluya. Solo Él pudo hacerlo. Venció. Vamos bajo el don de la vida y vida en abundancia. Él reina. Él reina. Dile todas tus circunstancias, Jesucristo reina. Él reina y no hay nadie como Él. Por eso yo digo, Jesucristo es nombre sobre todo nombre, y Él tiene la autoridad del Padre, y nos delegó a nosotros como iglesia para predicar su palabra en lugares de oscuridad, hermanos, en lugares, Padre, gracias, por eso que se han entregado, y aquellos que han llevado la palabra, y aunque no entiendan en el camino, Señor, instrúyelos, háblales, dale sueño, guíalos, y tíralos, si tienes que tirarlos del caballo, Señor, como Saulo, lo harás, Señor. Pero hoy, Señor, te pido misericordia y salvación, porque pagaste un precio y no se puede, Señor, dejar perder las almas. Que Dios les bendiga y que la presencia del Señor les abrace. No hay otro igual, no hay otro nombre igual. Al fin, el profeta confió que Dios tiene el control y Dios siempre gana, porque de Dios es la victoria. Amén. Los planes de Dios son perfectos. Que Dios te bendiga. Jesucristo es el Señor. Amén. Dios te bendiga.